la primera parte de esta clase será para despejar todas las dudas que tenemos respecto a cómo evalúo la famosa ecografía renal que hago todos los días en mi consultorio ecográfico, ¿no es cierto? El longitudinal posterior transverso, la medida del parénquima, todas esas cositas básicas que son de real importancia cuando tenga que hacer un Doppler renal. ¿Por qué? Porque dependo de saber si estoy frente a una variante anatómica, dependo de saber si estoy haciendo un corte oficial para hacer una evaluación Doppler, dependo de saber si es que el flujo sanguíneo que está presentando solamente en un sector, ¿será que realmente está presentando en un solo sector? ¿O es que la angulación que estoy utilizando no es la correcta para poder ver todo el flujo sanguíneo? O quizás estoy en una zona donde realmente hubo un infarto renal o una nefritis lúpica que solamente me están mostrando un pedazo porque una área ya se lastimó por la enfermedad, no lo sé, ¿no es cierto? Entonces, para salir de esas dudas, ¿o será que estoy frente a un artefacto que se llama anisotropía por la curva que te hace el riñón, y eso no te permite ver todo el flujo sanguíneo del riñón? Entonces, para salir de todas esas dudas, yo necesito primero hacer una evaluación renal bien hecha para después pasar a hacer Doppler, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a recordar hoy un poco, ¿sí? De riñón. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos a hacer toda esta tarea de escuchado. ¿Ese corte qué es? ¿Lo hacen ustedes o no lo hacen? No voy a decir nada, solamente está un rato de pensar. Gracias. ¿Lo hacen ese corte o no lo hacen ese corte en su morfológico fetal? En el morfológico fetal, ¿eh? No lo hacen. Qué malo. Háganlo, por favor. Háganlo, ese cortecito. ¿No lo hacen? ¿A partir de qué semana? Miren lo que les voy a decir. O el Doppler te ayuda o el Doppler te jode, más o menos así. Si lo tengo por aquí, este caso ahorita se lo voy a mostrar, si no da tiempo. Me llaman al hospital católico a hacer una ecografía. Una doctora dice que no hay frecuencia cardíaca en el feto. Otro doctor dice que sí hay frecuencia cardíaca en el feto. Entonces me llama un doctor, ya los había ido varias veces a hacer alguna ecografía de especificidad, ¿no? Ecografías básicas. Entonces, y le digo, evidentemente, este feto no tiene embrión, no me acuerdo, creo que era 8 semanas, 9 semanas, no me acuerdo, pero era bien pequeñito. Evidentemente no tiene vitalidad. Y no era solamente porque no tiene frecuencia cardíaca. Porque ustedes saben cuál es la característica de un embrión que ya no es viable, ¿no es cierto? No está bien, imagínense, un 8 o 9 semanas, prácticamente es un tipo que ya está bien formado ahí las manillas, ya se ven y todo, ¿no ves? El bebé se mueve y todo lo que ustedes quieran, ¿qué se llama? La calidad amniótica está bien definida, está bonita, no está irregular, todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? La implantación del saco gestacional no está a más de 2 centímetros de distancia del fondo uterino, tengo un buen cuerpo lúteo, todas esas características son criterios de buen pronóstico. Tengo una buena vesícula vitelínica que no es menos de 3 ni más de 6 milímetros, no es atrófica ni hidrófica. Entonces, quizás no necesitaba inclusive el criterio Doppler, ¿no es cierto? Con solo basta recordar los criterios de buen pronóstico de una gestación de ese tipo, de 8 o 9 semanas, donde tengo que medir la distancia desde el fondo hasta el saco, donde tengo que evaluar el diámetro en medio del saco gestacional, donde es longitudinal anteroposterior transverso, que hacer una media, ¿no es cierto? Donde tengo que evaluar la relación entre LCL y el continente, que sería el saco gestacional, que tiene que darme mayor a 5 milímetros, porque si me da menor a 5 milímetros, probablemente estoy frente a un síndrome del saco gestacional pequeño.
Tengo que valorar el cuerpo lúteo, que tengo que verlo bien vascularizado, que si no lo veo muy bien vascularizado, tiene pobre actividad luteal, y si tiene pobre actividad luteal significa que tiene probabilidades de que se desprenda. ¿No es cierto? Que la vesícula vitelínica tiene que estar bien, parecida y hiperecogénica con un tejido ecoico, que la veo más de 3 milímetros, pero que no sobrepasa los 6. Entonces, todos esos criterios me parece que si los manejamos, y no tenía la necesidad de hacer Doppler, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, ver una cosa que está haciendo así, listo, se acabó, digamos, está todo, estará mal formado, bien formado, eso no nos interesa, pero de que está vivo, porque el latido cardíaco ahí está presente, ¿no es cierto? Está presente, porque inclusive por vesícula vitelínica podríamos pensar que si va a haber viabilidad o va a haber alguna malformación, ¿saben? ¿No es cierto? Vesícula vitelínica pequeña, probablemente inviabilidad extracional, vesícula vitelínica grande, probablemente malformación. ¿No es cierto? Entonces eso ya lo sabemos. Entonces, creo que no había la necesidad, digamos, de hacer tanto alarme. La doctora ya vio eso. En el corazón no hay nada que se mueva. ¿Me entiendes? No hay nada que se mueva y ponemos, obviamente, ya pongamos el Doppler color, no pinta nada. Ya pongamos el Doppler espectral, no va a haber ninguna diferencia, igual no va a haber ninguna dinámica, ¿no es cierto? Entonces, empezamos a mostrar todos esos criterios. Creo que la vesícula vitelínica era un botoncito blanco de este tamaño, creo que el desarrollo estacional ya estaba todo deformado, el feto o el embrión feto no tenía ni características de embrioncito, que era como un cúmulo de algo, ¿no? Un cúmulo de algo, como un cuadro, que no tenía ni siquiera formato de humanito, por así decirlo. ¿Y qué es lo que el doctor consideró como frecuencia cardíaca? Adivinen qué fue lo que consideró. Y que le costó el trabajo, por si acaso. Es un doctor que ya por lo menos llevaba unos 5 años trabajando ahí y le costó el trabajo. ¿No será que captó la frecuencia de la mamá? No es correcto. No. Pero hay una posibilidad. Es una posibilidad que esté muy cercano, ¿no es cierto?, a la pared uterina, muy cercano, es correcto, pero no fue lo que él captó. ¿La placenta? No, porque estábamos hablando de un centro de 8 semanas, ¿no? Entonces aún todavía no teníamos aquella reacción, ¿no es cierto?, aquel anclaje velocitario activado, ¿no? Todavía no lo teníamos. ¿Qué creen que hizo pensar a él que había frecuencia cardíaca? Ok, todo bien, una frecuencia cardíaca, dependiendo qué parte del corazón usted agarre, saben que hay formatos diferentes, ¿no ves? Si dice en la literatura que lo que vos deberías de agarrar son dos cosas, o agarrás la válvula auriculoventricular derecha o agarrás el ventrículo izquierdo. Protocolarmente, para hacer una frecuencia cardíaca, esos son los dos lugares donde deberías de hacer una frecuencia cardíaca para que te salga bonito, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si agarras la válvula auriculoventricular derecha, ¿qué te va a salir más o menos tipo así, ¿no ves? Algo así, tipo así, haciéndote la famosa regurgitación tricuspídica, ¿no es cierto? Y que eso te tiene que dar siempre menor a 60 centímetros por segundo, ¿no ves? Donde pongas el transductor te va a salir una cosa así, toda fea, dependiendo de la referencia, si lo pones en el septo, lo pones en la válvula, donde sea. Pero esta frecuencia cardíaca que él vio, lo debo tener por ahí, ¿listo? Era una cosa así, no sé, así, una cosa así, nada más. Y él lo único que hizo es inventarse, digamos, ¿no? Agarró, no sé, y puso desde aquí hasta acá, digamos, ¿no? Y eran como unas cositas así. ¿Dónde creen que puso la línea, el gate, ¿qué se llama? El volumen de muestra? ¿Dónde creen que puso? ¿En la aorta? ¿En la aorta? No, en la aorta. ¿En la aorta del bebé o de la mamá? En ninguna aorta. Sí. ¿Dónde creen que ha puesto el gate? El gate, no el gate del doctor, no el gate, el gate de la puerta, el volumen de muestra. Adivinen, bueno, hay que decir dónde lo puse. ¿Qué es lo que hace
la frecuencia emitida cuando yo lanzo, cuando activo, desfrizo, ¿no es cierto? Y los cristales empiezan a hacer así. ¿Qué es lo que me genera en la estructura que está siendo golpeada por la frecuencia? Movimiento. Entonces, adivinen el loco este donde puso para justificar, no sé por qué, no tengo ni idea por qué lo hizo. Lo vio al enanito así, medio horizontal, y el gate estaba aquí, o sea, en la pielcita que está, y ahí puso el gate, en la piel, y la pielcita hace esto. Y todo lo que tenga movimiento, el doble lo capta. Pero no había nada que pueda parecerse a una frecuencia, ¿sí? Pero él dice, hay frecuencia. Entonces, pero yo digo, ¿y dónde están los otros fundamentos que sí deberían haber hecho? Es más, ponerle el transductor aquí al medio, pues en todo el pecho, y tiene que pintar color, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? Y todos esos otros criterios bidimensionales que hemos hablado. ¿Dónde están esos otros criterios? ¿No es cierto? Por si acaso hizo la maestría acá. Por si acaso hizo la maestría acá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, es ahí el detalle de eso. Paciente número 2 de ese mismo lugar. Paciente número 2 de ese mismo lugar. Hicieron un morfológico a las 12 semanas, y 12 semanas y pedazo al bebé, con cortes horribles, horribles. No, que horizontal, que respetando el mentoncito de aquí del tórax, el agüita aquí, que tiene que estar suspendido de la carnada, torcido, así, nada, ningún corte así decente, que uno diría. ¿No es cierto? Pero muy bien anotado, hueso nasal apuntado, una presencia local que no sé qué midió así, pero todo ok, todo ok. Eso sí, todo bien. Estaba midió el LSM, medio así torcido el bebé, pero no importa, así salió el LSM. No pasa nada, ni sé qué hizo, ya ni me acuerdo. Y yo le hago un control porque me llamaron, ya le habían hecho un control a las 12 semanas, tenía un morfológico del primer trimestre que daba todo bien. Luego le hicieron un control a las 15 semanas y vieron de que era dificultoso verlo al bebé y que no tenía movimiento el bebé. ¿Sí? No tenía movimiento, pero tenía frecuencia cardíaca, estaba vital y todo lo demás. Y en un siguiente control ya me llaman a mí. Y para ese siguiente control, el bebé ya tenía 19 semanas, si mal no recuerdo. Y ese bebé estaba seco, sin líquido. Sin líquido. Entonces, yo les digo, ahí fue donde fui curioso, traen a las otras ecografías que quiero ver. Ya les dije, las imágenes, un desastre, pero había líquido, estaba bonito, ahí estaba el bebé, y entonces así, hicieron el LSM y todo. No, ninguna foto decente, todas estaban mal hechas, pero estaba ahí el bebé, todo bien, se ve el latidito, ahí todo lo que ustedes quieran, ahí liquidito, todo bien. En la siguiente ecografía de las 15 semanas, sí, concuerdo, se ve medio borroso, pero ya se advertía un poco de menos líquido, pero que no estaba documentado. Decía líquido dentro de lo normal, qué sé yo, una cosa así. Pero cuando yo lo agarro a las 19 semanas, una cosa de 19, 20, por ahí, seco. Y hice este corte. ¿Por qué carajo le hago ese corte? Que dicen, hicieron así, ¿a qué? Hicieron más de uno. ¿Por qué le tengo que hacer ese corte? Para ver las arterias renales. ¿Qué más? Continúe. Va yendo bien. ¿No va a qué? No va a orinar. Si no orina, no va a producir. ¿Y por qué tenía líquido pues entonces?
Si a las 12 semanas te dije que tenía algo líquido. Siga pensando que va yendo bien. A partir de las 16 y depende de las 16 semanas. Sí, la doctora. Sí, mira, también de vejiga se ha llenado, porque si no hay, significa que no está orinando, es una orina. Puede ser, sí. Ayuda a ver la vejiga. Ayuda. Ahí también se ve el estómago. No es este el caso. Solamente estoy diciendo, no es de ese bebé, no es el caso. No es que sea la foto solamente le estoy contando y el porqué de la importancia de hacer este estudio y este corte. Eso es. Y todo lo que ustedes están diciendo está correcto, solo que no están llegando al núcleo, a lo importante que ustedes mismos están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los riñones se fabrican a partir de la 4ª semana y que hacen su migración, ascenso y rotación, ¿no es cierto?, y posición final hasta las 10, 11 semanas. Y que empiezan a funcionar a partir de las 12 semanas. Pero que empiezan a funcionar así, 5 de 12 semanas, pues, ¿no? Todavía no está funcionando bien, pero ya funciona. Pero el detalle, ¿dónde estaba? Donde te dije que a las 12 semanas todavía tenía líquido, harto líquido. Entonces significa que estaba bien, ¿no es cierto? Pero no es así que ustedes tienen que pensar. Si bien a las 12 semanas empieza a funcionar el riñón, hasta antes de las 12 semanas, quien se encargaba de fabricar el líquido, ¿quiénes son? Las membranas ovulares, la transfusión de la piel, del propio embrión. No hay función renal. A partir de las 12 semanas ya hay función renal, pero aún todavía no son dependientes, ese líquido no es dependiente de la función renal, sigue siendo dependiente de la transfusión de la piel del bebé y de las membranas ovulares, son los que dan los líquidos que se generan en la cavidad abdominal. Por eso es que te dije que a las 15 semanas ya había, yo noté en la foto, no fue en mi ecografía, pero ya noté en la foto de que había una reducción del volumen de líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba? Que ese líquido que venía de las 12 semanas ya se estaba consumiendo. Ya se estaba consumiendo. Y ellos no lo notaron. Ya se estaba consumiendo. Y allá en ese hospital son probabilidad. ¿Sí? Significa de que por más malformación que tenga, si Diosito quiere, lo lleva. Pero si Diosito quiere que nazca, tiene que nacer. ¿Sí? No hay la política esa, si viene con unas grandes malformaciones, darle la opción de que interrumpamos el embarazo. No hay esa opción. ¿Sí? Si quieres esa opción, tendrás que salir de ese hospital y irte a otro lado, porque ahí no te la van a ofertar. ¿Ya? Entonces, seguimos. Entonces, esas 15 semanas que no observaban bien y que yo ya noté que había poco líquido, ahí decía normal. Y yo lo topé con las 19, 20 semanas. Adivinen qué sucede entre las 18 y 19 semanas con ese bebé. Impermeabilización de la piel. El bebé deja de trasudar. Las membranas ovulares ya no existen. Entonces todo dependerá de los riñones. Significa de que cuando yo le hice ese corte no había ni esto ni esto. O sea, nunca tuvo riñones. Por eso es que hasta las 12 semanas todavía tenía líquido, porque no dependía de los riñones ese líquido. Por eso a las 15 semanas ya empezó a disminuir ese líquido residual de las membranas ovulares y de la transfusión de la piel. Pero no es que estaba funcionando el riñón. Y luego se consumió todo, y donde esperamos que ahora el riñón sea el que trabaje para fabricar el líquido amniótico, pues no está. Y tenía una montonera de cosas, lo poco que se podía ver. ¿Por qué? Porque si está sin líquido, ya saben cómo hacer un trabajo sin líquido, ¿no es cierto? Es prácticamente imposible.
pero tenía, no me acuerdo, tenía una malformación en la cara, tenía arteria umbilical única, no tenía los riñones, parecía que también tenía una depresión caudal porque vi que los piernitas estaban bien raras, no sé, tenía muchas cosas. Entonces, no me gusta a mí andar con esa cosa de que, digamos, sí, Diosito quiere esa cosa, no, hay que sacar vista, digamos, ¿no? Y nadie quería hablar con la mamá. Bueno, mamá pasa así, ¿quién habló con usted? Nadie, pero bueno, mamá viene su hijo, viene así. Listo, se acabó, ya usted si quiere. Pero este bebé o muere en el transcurso de unas 2 semanas más, listo. ¿Por qué razón? Por el mismo hecho de que no hay líquido, ¿no es cierto? Y empieza a haber compresión funicular, se acabó, y se asfixia, ¿no es cierto? Entonces, o si es que llega a nacer, no se puede llegar a nacer difícilmente, que este bebé no da más para unas 2 semanas. Entonces depende. Ya, ahorita ya me llegó la noticia, digamos que obviamente creo que llevó unas 2 semanas más y resolvieron el problema en la cara, porque no hay, resolvieron en la cara. Entonces por eso la importancia de ese corte, ¿no? Se llama el famoso corte de hombre palito o hombre espantapájaro, ¿no es cierto? Donde vos ves, ¿no es cierto? El cuellito, los bracitos, el cuerpito y las piernitas, ¿no es cierto? El famoso corte de hombre palito o corte de hombre espantapájaro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenés que hacer, ¿no es cierto? Desde un principio ya tenés que hacer. Y la literatura, ¿qué te dice oficialmente? Te dice que si ves arterias renales, hay riñones. Así de simple. ¿Viste las arterias renales? Hay riñones. Porque fíjate, ¿se queda para ver riñones acá? No, doctor, no, claro que no da. Tiene que ser más adelante que son más visibles los riñones. Pero este corte ya te muestra de que sí hay la presencia de los riñones, indirectamente, ¿no? Porque te está mostrando las arterias renales, ¿ok? Muy bien, entonces ahí está, ¿no? 6 semanas, brote metalérgico, 8 semanas, comienza a ascender, 10 semanas y completa la migración. Y se da la llegada hasta sus respectivas fosas renales. Y es ahí, durante ese proceso de que se están generando los brotes metalérgicos, donde está comenzando la ascensión, la migración, la rotación, es ahí donde tenemos todas esas variantes anatómicas conocidas, habidas y por haber. ¿Cómo que? Por ejemplo, cuando estaba en el ascenso, uno quedó a medio camino y el otro se fue hasta su fosa renal oficial. Entonces este quedó en ectopía, simple. No, este le dio la gana de irse también para acá y se vino para este lado. Entonces eso es una ectopía renal cruzada. Estos dos andaban que no sé, este quería irse para acá, este quería irse para este lado, terminaron juntándose en la línea media. Eso se llama ictiominerradura. Este brote metaléfico quedó disminuido y solamente se formó y llegó hasta acá. Por lo tanto, este nunca se desarrolló. Estamos hablando de agenesia renal. ¿No es cierto? Entonces, es de esa situación que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, todo va a depender de eso. Entonces, nosotros, ¿qué evaluamos en el riñón? El parénquima renal, con sus 2 componentes, corteza y médula, el sistema colector, que también es llamado complejo ecogénico central. ¿Por qué es llamado el complejo ecogénico central todo este sector tubular que tenemos ahí en el sistema colector? Porque no solamente tenemos esos tubos fibrosos, sino tenemos grasa, tenemos paredes de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y tenemos el sistema colector obviamente de líquido. Así que todas esas estructuras son blancas. Entonces, por eso no solamente el sistema colector que evaluamos, por eso se lo llama complejo ecogénico central, porque todas esas estructuras, grasas, paredes vasculares, tejido fibroso del sistema colector, todo eso es blanco. Todo eso es blanco. Entonces, por eso nosotros consideramos como complejo ecogénico central. Y luego es aquí donde nosotros tenemos la gran importancia, ¿no? El sistema vascular, arterias y venas, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto. Entonces, para todos quienes aprendieron a hacer la medición del riñón, sabemos que nosotros siempre hemos medido el corte coronal. Si hay algo que hemos dicho toda la vida, fue, estoy haciendo el longitudinal del riñón. Está bien, está correcto. La frase de decir estoy haciendo el longitudinal del riñón es correcto, porque usted está agarrando exactamente el eje longitudinal. Pero usted no puede llegar a decir estoy haciendo el sagital del riñón, porque usted no está haciendo el sagital del riñón. Porque recuerden cuál es la posición del riñón. ¿Ya? El riñón está posicionado así, acá. ¿No es cierto? Está posicionado en este sentido. Si usted cuando hace
el corte clásico para ver riñones, ¿dónde pone su transductor? ¿Acaso no lo pone aquí? Lo pone aquí, ¿no es? Línea axilar anterior o media y hace un cortecito de 11 horas y de 1 hora, dice, ¿no es cierto? Para ver riñón derecho, riñón izquierdo. Eso es lo que hace, ¿no es cierto? Todo el mundo lo hace. Entonces, pero si usted se da cuenta, usted lo está cortando. Fíjense cómo está el riñón. Si usted pone su transductor así, ¿cómo lo está cortando al riñón? ¿Lo está cortando sagital? No, no lo está cortando sagital. Es como imagínense, yo soy el riñón y usted no me está cortando así. Usted me está cortando así. Fíjense, el riñón está acá, esta es su carita del riñón, ¿no es cierto? Esta es su espalda del riñón, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Su cara, su espalda del riñón. Entonces, usted no lo está cortando así o por acá, así. Usted lo está cortando así. O sea, usted me está cortando así. Entonces, usted me está haciendo una vista coronal. Entonces, para hacerme, por eso es que hay la confusión en el libro, cuando dice vista sagital, vista coronal, en el libro me dice vista coronal, pero del riñón o del eje mayor del cuerpo. Esa es la gran diferencia y donde muchos entran en duda, ¿sí? Y siempre, muchas veces he visto que se confunden y cuando ven ese riñón ahí que está así, dicen estoy haciendo el sagital del riñón. No. El sagital del riñón tendrá que ser así. Ese es el sagital del riñón. Porque usted lo está cortando de su espalda, desde acá, desde aquí. Lo está cortando, usted está viendo este formato. Ambos son longitudinales, sí, pero esto es coronal y esto es sagital. Para que quede más entendido, cuando usted está haciendo una adquisición o un corte, vamos a decir mejor, cuando usted está haciendo un corte, en este caso, sagital del cuerpo, si ustedes se dan cuenta, está haciendo un corte sagital del cuerpo, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no ven? Fíjense, está viniendo así, la cuchilla, el transductor. Usted le está haciendo un corte coronal al riñón. Pero si usted me está haciendo un corte coronal, le está haciendo al riñón un corte sagital. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Si usted va a hacer un corte coronal, usted hace el que siempre hizo, el de aquí. Pero si usted quiere hacer un corte sagital, usted tiene que venirse hasta acá. Y usted va a tener ese corte. Entonces no confunda, ¿no es cierto?, la adquisición coronal del riñón y la adquisición sagital del riñón. Entonces la adquisición coronal del riñón usted lo tiene con un corte sagital del cuerpo. Y la adquisición sagital del riñón usted la tiene con un corte coronal del cuerpo. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque esto es sagital del cuerpo. Y esto es coronal del cuerpo. Porque este es el corte que yo utilizo para ver el doble. Este de aquí, que me está cortando coronalmente, solamente me va a mostrar así, vasitos cortados en axial, y ese no me sirve. El que me sirve es el corte sagital del riñón haciendo el coronal del cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo que sí debe de quedar claro, que espero que todo el mundo mida modernamente, porque he visto que miden longitudinal antero-posterior. Y eso ya está en el curso hace mucho tiempo. ¿Sí? Es longitudinal antero-posterior, transverso y pared. Entonces, quien esté midiendo antero-posterior aquí en el corte longitudinal, sepa que está haciendo algo que ya está en el curso hace más de 20 años. ¿Sí? Entonces, longitudinal, antero-posterior, el transverso va en relación con el ilio, hacen una medida, una línea imaginaria y parten desde aquí hasta acá. Eso es el transversal. Una cruz perfecta o un 90 grados del transverso será el antero-posterior y el parénquima desde la cápsula de hasta el sistema colector. ¿Sí? Y ahí yo tengo volumen y medida del parénquima.
medida del parénquima cerebral de 1.5 a 2.5 centímetros. Algunos libros dicen hasta 3. ¿Sí? Entonces eso va a ser lo que vamos a tener como medidas oficiales de riñón. Respecto a los criterios de asimetría para evaluar posibles insuficiencias renales, atrofias renales o posibles hipoplasias renales. Hay dos grandes diferencias. ¿Sí? Puede ser que congénitamente mi riñoncito sea cachachito de tamaño y ellos estén súper bien funcionando. O puede ser que por alguna lesión, alguna infección que haya tenido o algún trauma que haya tenido mi riñón derecho, vamos a suponer, esté pequeño. Entonces para eso existen los criterios de asimetría. Los criterios de asimetría, ¿qué dicen? Si es que en el longitudinal la diferencia es más de 3 centímetros, entonces el riñón derecho midiendo 10, riñón izquierdo midiendo 6 centímetros, es más de 3 centímetros. Entonces, cuando el longitudinal hay una diferencia mayor a 3 centímetros, es un criterio de asimetría. Y el otro criterio de asimetría es 50% de volumen. Usted hace el volumen del riñón derecho y le dio 200. Usted hace el volumen del riñón izquierdo y le dio 90, 80. Es más del 50%. Entonces, también es criterio de asimetría. ¿Ok? Doctor, en el primer rectángulo, ¿podría invertirse el riñón izquierdo menor que derecho? Sí, claro. Esto de aquí es lo normal. Riñón derecho siempre será más chico que el izquierdo. Eso es normal. Eso estoy hablando de valores normales. Es así como que dice igual aquí. Un riñón puede medir de 9 a 13. ¿No es cierto? Que es normal igual. Dependerá de quién, del biotipo del paciente. Si es chato o si es más grandote. ¿Sí? Pero si es gordo, no, ahí no va a ser riñones grandes, ¿no? Si es chato y gordo, igual van a ser siendo, digamos, de un tamaño promedio, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto es proporcional a la estatura del paciente, ¿no es cierto? Entonces puede ser que tengamos un riñón de 10, un riñón de 11, 12, eso es normal, ¿sí? Pero lo que no debe ser normal es que sea con una diferencia mayor a 3 centímetros o una diferencia de más del 50% del volumen respecto al otro, ¿sí? Lo que sí es normal también es que el riñón derecho es más chico que el izquierdo. ¿Por qué será? ¿Será que por el hígado, ¿no ves? Que lo aplasta el riñón y lo hace más chico, ¿no es cierto? Muy mal. No me dejan decir. Sería una lógica que hasta ahora se sigue pensando, pero eso no había sido así, doctora. Ya le voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, resulta que aquí llegamos por ahí, pero usted no avisa. No creo que eso lo tenga. Cuando empieza un caudal de un río, de una cascada, de una montaña, el río tiene una mayor velocidad en su punto de inicio. Cuando va transcurriendo el río cada vez una mayor distancia, el río, la velocidad se acalma, ¿no es cierto? Se va haciendo cada vez más lento mientras recorre una mayor distancia. Pero en su inicio, en su caudal, su velocidad, su fuerza es mayor. Eso es lo que estudiaron hace años atrás y dejaron de pensar lo que todo el mundo, incluida la autoridad, lo dice, que el pobre riñoncito derecho no me lo dejó crecer, el hígado porque me lo aplasta, ¿no es cierto? Es lo que todo el mundo pensó. Sin embargo, la explicación es hemodinámica. La distancia que tiene la arteria renal izquierda es menor que la arteria renal derecha. Este riñón recibe una velocidad mayor y un flujo mayor, por lo tanto siempre fue más grande por esta situación. Y este recibe no que sea menos flujo, sino que le llega un poco más tardíamente la sangre y por eso su medida es un poquito menor. No es porque
el hígado lo aplastaba aquí. Pero la posición sí Si tiene no- que ver, ¿no? ¿Perdón? La posición del riñón. Hemodinámica. Pero la posición sí tiene que ver con el hígado. No es que es un infarto y La instancia, la forma. Sí, sí. Así como que también podríamos decir que la posición del riñón izquierdo también depende del vaso, porque el vaso es más arriba y por lo tanto el riñón tiene que estar más arriba. ¿Es cierto? Claro, tendría que hacer lo mismo, ¿no? Teoría. Escuela. Exacto, pero pues vamos entonces. Era la base. Siguiente. Ahí está. Entonces más o menos la distancia es 1 a 2 centímetros cranealmente o 2 cuerpos vertebrales de diferencia, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar un poquito, un breve resumen de todo esto de acá, en una forma muy rápida, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de las anomalías de fusión, anomalías de estructura y forma, anomalías de posición, de número y anomalías de los sistemas colectóricos. En anomalías de fusión nosotros tenemos riñón en herradura, le llaman en bolo, riñón en torre, en este caso se está utilizando en inglés, riñón en pancake, ¿no es cierto? Entonces, cuando los dos riñones se juntan en sus dos polos y forman como si fuese un redondo, mientras que el riñón en herradura todos saben que quien se fusiona son sus polos inferiores, porque se fusionan, ¿no es cierto? ¿Qué más? Anomalías de número, creo que es más que obvio, ¿no es cierto? Agenesia renal unilateral o agenesia renal bilateral. ¿No es cierto? Eso sería en cuanto a y la otra, riñón supernumeral. Respecto a anomalías de estructura o forma, nosotros tenemos 3, vamos a decir así, variantes anatómicas, ¿no es cierto?, que no son relevantes, pero que pueden ser confundibles con una situación. Por ejemplo, esta de aquí, lobulación fetal o columna de Bertin hipertrofiada, nos pueden hacer pensar que tenemos una nodularidad y que deberíamos estudiar. Entonces, lobulación fetal, columna de Bertin y joroba de dromedario. Entonces, esa lobulación fetal es aquel riñoncito que usted lo ve bastante lobulado, con bastantes curvas. ¿Eso es normal? Súper normal. Lobulaciones fetales persistentes. La columna de Bertin hipertrofiada, que la vamos a ver enseguida. Y la joroba también. Espérenme, quiero mostrarle oye, ¿dónde está mi cosa? Aquí está mi hipertrofia columna de Bertin. Fíjense, entonces tengo una columna de Bertin, otra. Todas están normales, ¿no? Las columnitas de Bertin, pero tengo una más grandota. Esa es una hipertrofia columna de Bertin, que la literatura dice que si tiene un diámetro mayor a 3 centímetros, debería connotar una importancia y que se debería evaluar por tomografía. Eso decía anteriormente la literatura, pero hoy con la tecnología que tenemos, el Doppler y demás, probablemente no sea así como una gran tarea diagnosticar una hipertrofia columna de Bertin y diagnosticarla o hacer un diferencial con una tumoración renal, ¿sí? Entonces pienso que no es una gran tarea diferenciar una hipertrofia columna de Bertin con una tumoración. Me parece que ecográficamente es más que suficiente, pero la literatura te dice que arriba de 3 centímetros deberías utilizar tomografía. Doctor. Cuando le ponemos un nombre, es más realizado la columna vertebral. ¿Es La que hipertrofia de la columna vertebral. más vascularizado? No, se mantiene. Tiene la misma vascularización. Sí, no Tiene la misma. sí, Sí, exacto, sigue el mismo curso de los vasos, exactamente. Sigue el mismo curso de los vasos. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la joroba de dromedario y la lobulación fetal. Entonces, la lobulación fetal es cuando tenemos aquí, inclusive no guié otro, pero hay lobulaciones más marcadas, inclusive, ¿no es cierto? La famosa joroba de dromedario, la explicación es que en este caso sí aplica lo que dice la doctora, ¿no es cierto?, del hígado respecto al riñón, ¿no es cierto?, que hay algo que debe ser, hay algo que siempre ustedes deben de tomar en cuenta. ¿Alguna vez hicieron ustedes este corte de acá? Sí. El hígado con el riñón, ¿hicieron alguna vez ese corte? Ese corte ustedes lo utilizan para medir el lóbulo derecho. Lóbulo ¿verdad? derecho. Ya no, hace muchos años. Sí, pues ya no. Tiene que Hace haber un muchos curso de años. ¿Tienen actualización. otras aplicaciones? Sí. No digo que esté mal hecho, tienen otras aplicaciones. Así como tengo ese corte de relacionar hígado con riñón derecho, yo tengo aquí otro. ¿Cuál? Así. Tengo aquí el vaso
y tengo aquí al riñón. ¿Alguna vez también hicieron ese corte? Sí, ¿no es cierto? El vaso, que dice que no debería de sobrepasar el tercio medio del riñón. Eso es lo que dice la literatura. El polo inferior del vaso no debe de sobrepasar el tercio medio del riñón. Eso dice la literatura. En algunos casos, este vaso está muy apoyado hacia el riñón y lo que genera una disminución de esa área. En compensación, la área que está fuera del alcance del vaso se hipertrofia, dando ese aspecto, como si hubiese una joroba, en algunos casos, ¿cierto? Entonces por eso viene a llamarse esta famosa joroba hidromeral. ¿Es patológico? De ninguna manera. No es patológico. Y una vez ya que estamos aquí, digamos para qué sirve este corte. Antes, para el lóbulo derecho, para medir, hoy no. Ya no, ¿sí? Número 1. Sirve para ver la equidistancia entre el ángulo hepático y el polo inferior del riñón. Porque si es que este ángulo hepático estuviera más acá, más grande, ¿en qué pensarían? Hepatomegalia. Una sería patológico, pero este paciente no dice ni qué, vino solamente por su control. Y hepatomegalia, sí o no, que tiene componente clínico. Una hepatomegalia viene porque no sé, o porque es un hígado graso enorme, o es porque está con una hepatitis, o está con un dengue, llámelo lo que usted quiera. O sea, viene con clínica. Pero este está silbando, feliz de la vida, no tiene ninguna enfermedad, nada. Pero tiene, cuando vos lo estás acompañando a ese ángulo, llega hasta por acá. Está más grande. Entonces no podés decir hepatomegalia, porque el mismo hecho de decir hepatomegalia probablemente si es por grasa, por infiltrado graso, esteatosis, lo vas a ver hiperecogénico, lobulado, ¿no es cierto? Pero no, está con un parénquima hermoso, bonito, hipocogénico, destacan todos los vasos sanguíneos, todo está bonito. ¿Por qué está grande? Muchas gracias. Para el hígado. No. A no ser que llegue a ser una insuficiencia derecha. Si llega a ser una insuficiencia derecha, tenemos un reflujo a la vena cava que puede llegar a determinar un mayor tamaño, o sea que llegue a una insuficiencia derecha. ¿Sí? Ok, pero no. Y está bonito. Pido por su control. Entonces, cuando yo hice la supuesta equidistancia, no dio sobrepasó una punta del hígado. Y si usted lo pone en contexto, no es que esa punta esté yendo para acá. Lo que usted está viendo es este de aquí. Usted está viendo hígado y riñón. Y esa punta que usted está viendo es una punta que está yendo aquí hacia abajo. Hacia abajo. Esa punta de ahí está yendo aquí hacia abajo. Entonces, ¿cómo puede ser un lóbulo derecho y que la punta llegue acá? Así se llama esa variante anatómica, lóbulo de Riedel. Entonces, cuando usted ve una punta que termine en agudo, finita, menor a 25 grados, que no tiene ningún tipo de alteración, que esté blando, que esté una punta bola, ¿no es cierto? Entonces, y esté feliz de la vida del paciente, es un lóbulo de Riedel. Vamos a mostrar, por supuesto, digamos, 80.000 lóbulos de Riedel. Más común que... Ya va a ver de las cosas que se va, que usted se va a enterar. Siguiente. Ok, resulta que no hay lóbulo de Riedel, ¿ya? Está todo bien, está terminando bonito el hígado. Perfecto. Equidistante con el riñón. ¿Para qué otra cosa más que sirve? Para ver ¿Ah? Muy bien, entonces este es el famoso espacio de Morrison. Entonces en el FAS utilizamos este corte. Perfecto, segundo, ¿no es cierto? Con esto ya hemos descartado lóbulo de Riedel o hepatomegalia, como usted quiera llamarlo, dependiendo de si es patológico o si es variante anatómica.
estamos descartando o confirmando un líquido que esté en el espacio de Morrison, en el hepato renal. Perfecto, ya tenemos dos. Otra. Es un corte que siempre te piden para hacer una comparativa de la ecogenicidad del hígado respecto a la del riñón. Este está más blanco y este está más negro. Con eso te estoy demostrando de que realmente existe una esteatosis, o por lo menos un infiltrado, que no todo es esteatosis. Ya vamos a hablar con el doctor hígado. ¿Para qué otra cosa más? Nos falta una más para eso. Ahora sí aplica riñón. Lo otro lo ha aplicado a puro hígado, ¿no? Ahora este sí aplica riñón. Resulta, puede ser por ahí. Resulta que tenemos variantes anatómicas como cuál? Lóbulo de Rieder en el hígado. Tengo otra variante anatómica, ectopía renal. Tengo otra variante anatómica, dosis renal. ¿Doble sistema correcto? No, digo en el contexto de lo que quiero decir, lo más común. Sí, hay doble sistema colector, pero déjenme llegar a lo que quiero decir. Tengo otra variante anatómica que es muy común, vaso accesorio. Son variantes vaso accesorio. Son hallazgos ecográficos tan comunes. Vaso accesorio o vaso accesorio. Sus topografías más comunes a nivel del ilio y en polo inferior. Una bolita extra de vaso. Lóbulo de Rieder, altísimas veces. Tosis renal, altísimas veces. Ectopía renal, altísimas veces. En casi 15 años que llevo de ecografista y de curioso y de criticador de informe, nunca hasta ahorita he visto vaso accesorio, lóbulo de Rieder, tosis renal, ectopía renal, hasta ahorita nunca he visto. Describe todo más. Pero está bonito, bien descrito, arenita renal. Eso sí tenemos, está descrito, arenita renal. Y dilatación pielocalcial. Hermoso está colocado eso. Arenita y dilatación pielocalcial. Súper hermoso, en todos los informes. ¿Por qué, señora? Es que me dolía mi espalda. Claro, era el ecografista que quería complacerse con la paciente y cobrarle los pesos que justifican la ecografía. Porque si no pillaste nada, significa que no le hiciste nada, significa que es la mano invertida de la señora y va a salir estudiando en el consultorio. Lógico. ¿No? Entonces por eso inventamos la anemia o la dilatación pielocalcial, que nunca la vimos, por si acaso. Entonces, había sido tan común la tosis renal, había sido tan común la ectopía, había sido tan común el vaso accesorio, había sido tan común el lóbulo de Rieder, pero que nunca lo vimos. Doctor, pero realmente tiene importancia, algunas veces sí, algunas veces no, ¿sí? Entonces lo bueno es que más bien, gracias a Dios, ninguna de esas cosas le va a afectar al paciente, pero depende, algunas sí, si es que hay condicionantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un vaso accesorio? Vamos a suponer el hipotético caso, es una patología hemolítica que tiene el paciente, linfoproliferativa, donde el problema es el vaso y tengo que hacer una esplenectomía en ese paciente y tengo que sacarlo, por algo se llama esplenectomía. Entonces, chao vaso, pero se te olvidó reportar al vaso accesorio. ¿Qué creen que va a pasar con ese vaso accesorio? Se llama hipertrofia compensatoria difusa. Pues este vaso, otra vez, y otra vez con la hemorragia, y otra vez con la hemoglobina, pero si ya le sacamos el vaso, vamos a hacer una ecografía otra vez, y otra vez. ¿Cómo? Si le habíamos sacado el vaso, exactamente, ahí adquirió la importancia. Te doy otra. Paciente que por consejo médico le dijo, señor, ¿sabe qué? Empieza a hacer un poquito de ejercicio, Troya, por favor,
aunque sea 5 minutitos al día, todos los días, por favor, por su salud, empiece a trotar, empiece a hacer caminada, primero el control, ya, hizo caso. Luego de repente el paciente vuelve al médico y le dice, ¿sabe qué, doctor? No puedo porque me hace doler aquí, me duele por aquí, doctor. No es por lo que su diafragma todavía no está acostumbrado y genera como una neuritis. Y tiene razón, es cierto, alguien que no está acostumbrado a trotar, 2-3 minutos que le tiras empieza a dolerte por acá, ¿es cierto? Entonces puede ser que tenga razón, ¿es cierto? No, doctor, puede ser, no sé, doctor, la verdad, pero me cuento que estoy empezando a orinar un poquito medio con sangre, doctor. No, ya se me además es un laboratorio, ¿verdad? Hematía, alguien, orina. ¿Qué creen que pasó? Solamente por trotar y tenemos el diagnóstico. La siguiente función que tiene este corte es medir desde el diafragma hasta el polo superior del riñón. Si la distancia es mayor a 4 centímetros, yo tengo dos diagnósticos diferenciales. Tosis renal versus ectopía renal. En tosis renal, esta distancia de 4 centímetros va a aumentar toda vez que yo le pido al paciente hacer maniobra. A ver, maestro, a ver, respire profundo. Suelte, a ver ahora. Se baja el riñoncito. A ver, respire de nuevo. Se sube. A ver, respire. Se baja el riñón. A distancias grandes, 8, 9 centímetros baja el riñón. Entonces, este riñoncito, cuando le pedimos que haga maniobras, a ver, frote la panza, meta aire, suspende, suelta y el riñón viene hasta acá. ¿Cuándo en tu vida le hiciste hacer eso? Esa es la diferencia entre tosis y ectopía. Primero tienes que cumplir esto. La distancia del diafragma al polo superior del riñón tiene que ser mayor a 4 centímetros. La siguiente cosa que tenés que pedir al paciente, hacer maniobra. Haga maniobra. Y el riñón hace esto. Doctor, pero eso se llama signo de sliding renal. Sí, tenés razón, por supuesto, porque el riñón no es una cosa que está fija. Se desliza sobre el psoas, todo lo que usted me la está charlando. No te la estoy charlando. Es correcto, tenés razón. Hay un signo de sliding, que el riñoncito se desliza sobre el psoas, pero se desliza así que vaya tan arriba y tan abajo. No. La literatura dice que puede deslizarse hasta 3 centímetros. Deslizarse, ¿sí? Y volver, o sea, hacer esto, así. Eso, pero no esto. Entonces, cuando vos le pedís que haga esas maniobras y el riñoncito, que ya está más de 4 centímetros de diafragma, ya empezamos con eso, ya tenemos más de 4 centímetros, simplemente hace el signo de sliding positivo, pero nunca llegó a hacer esto. Por lo tanto, eso es ectopía renal. Todo riñón que está más de 4 centímetros de distancia del diafragma, donde no hay un desplazamiento mayor, ese riñón ya está ectópico. Y les voy a decir otra cosa más enseguida, o de una vez se las termino de decir. Quizás muchas veces ustedes sí se toparon con una ectopía renal, solo que ustedes no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque, para empezar, ¿cuál era la posición lógica que tenía que tener ese riñón? Corte a nivel de 11 horas en la línea axilar anterior o media, pedir que meta aire y yo lo veo al riñón. ¿Lo pudiste ver? No. ¿Qué hiciste? No sé, la verdad. Date cuenta dónde terminó tu mano. Tu mano termina a veces así, aquí, y así echada tu mano.
para ver el longitudinal del riñón. Entonces, ¿está en posición correcta? No, para que tu mano termine así, transversal, consiguiendo el longitudinal del riñón, significa que ese riñón no está en una posición correcta. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que casi por lo general todo riñón ectópico está con una malformación. Pero vos no te interesó mientras vos estabas mirando la pantalla y buscando el riñón cuando acordaste, así terminó tu mano, hiciste así sin mirar tu mano, hiciste las medidas, hiciste así, listo, se acabó. Nunca miraste tu mano, ¿dónde terminó tu mano? Terminó por acá, sano tu mano. Nunca te diste cuenta, pero terminó por acá y así transversal terminó tu mano con el traductor. Entonces teníamos una distancia súper lejana del hígado que además de eso estaba mal soltado. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que quizás te faltó, ser un poco más observativo y quizás hacer esta maniobra. Entonces, cuando hacemos primero, punto número 1, tiene que ser más de 4 centímetros la distancia del diafragma por lo superior. ¿Se desliza mucho? Sí, se desliza mucho. Tosis renal. No, doctor, solamente es un pequeño movimiento, pero tampoco no se acerca más. Siempre se quedó ahí abajo y solamente es un pequeño desplazamiento. Ok, esto es renal. ¿Sí? Entonces, eso. Entonces, por eso es que yo digo, hasta ahorita nunca he visto en un informe ectopía renal, tosis renal, vaso accesorio, lóbulos de Wiener. Nunca he visto. Entonces significa que, y supuestamente creo que el 30% de la población tiene vaso accesorio. 30 significa que de cada 10 pacientes a 3 deberías verle un vaso accesorio. Más o menos. No, solamente también. Está bien. Está bien. Y la hematología, por ejemplo. Ah, muy bien. Ponga la explicación, doctora. A ver. ¿Por qué pudo haber sido la hematología? Rozamiento, traumatismo, debido a lo que sube, baja el diafragma por la respiración. Así bien, doctora. ¿Lo ven? Sí. Ok. ¿Y así que? Accesorio. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Ok. Algunas veces está en el hilo, algunas veces está cercano al polo inferior. ¿Sí? Aquí hay otro vaso accesorio, veamos. Cuando sea más rápido, ¿no? Midiendo el vaso de una manera, y eso fue aquí, miren, un cifro. ¿Y qué tal? Polo inferior. Ahí está. Señora, la voy a matar haciendo topografía. Tiene un nódulo ahí sospechoso. ¿No? Vaso accesorio. Vaso accesorio. ¿Es cierto? Vaso accesorio. Muy bien. Ahí está. Entonces vaso accesorio. A ver. Mira esta punta. Ahí está la comparativa, mira. No tendrían que terminar equidistante y lo acompaño, mira el lóbulo derecho, mira cuánto le sobrepasa al riñón. Mira. ¿Ahora entendés la diferencia? Muy bien, se llama lóbulo de Rieder, se los presento, doctor. Y eso lo han debido ver seguramente muchas veces, solo que no le tiraron el otro, ¿sí? Muy bien. Ahora. Muy bien.
Entonces ahí está la joroba lumbar, ya sabemos por qué, ahí están las regulaciones persistentes, ahí está la hipertrofia columna vertebral. La hipertrofia compensatoria, vamos a quedar con esto de acá, ¿no es cierto? La hipertrofia compensatoria puede ser difusa o puede ser focal. Difusa significa que tengo ausente mi riñón derecho. Vamos a suponer, ¿no es cierto? Por diversas razones, traumático, me lo tuvieron que sacar, ¿no es cierto? O ya nací sin el riñón, ¿no es cierto? O una infección muy fuerte, tenía una hidronefrosis caballona que se deshizo, se hizo bolsa de riñón, tuvieron que sacármelo. O por último, no me lo sacaron, está excluido, porque funcionalmente se atrofió y quedó ahí. ¿No es cierto? Porque no lo resolvieron, porque no me dio la gana, salir al médico, ¿no es cierto? Entonces, el otro riñón en esa compensación se agranda. Entonces, a eso se llama hipertrofia compensatoria difusa, porque todo el órgano se agrandó, mientras que la focal tendría que ser esta de aquí, por ejemplo, la joroba del dromedario. Solamente un pedazo del riñón que está agrandándose. Eso sería una hipertrofia compensatoria focal, porque una zona fue afectada y la otra zona de ese mismo órgano de compensación agrandó su tamaño. Eso sería una hipertrofia compensatoria focal. ¿Sí? Muy bien, a ese riñón que se agranda se lo llama vicarial. Otra cosa que quería hacerles notar, por cierto, dentro de las variantes anatómicas, y con esto nos vamos, creo que alguna vez se lo habíamos comentado, inclusive me sirve para algún caso, para postear, yo les chisteo con eso, ¿no es cierto? En lugar de poner fotos de lo que sea, entonces de algún caso clínico que ustedes tengan. En este caso, estamos hablando de la famosa agenesia renal. Dicen que es la más común que se asocia con una malformación mileriana, que es la agenesia renal izquierda. Entonces, si yo no tengo el riñón izquierdo, estoy viendo aquí al vaso, y en la fosa renal no hay nada, tengo el hígado, aquí tengo mi riñón, y aquí abajo dos úteros, ¿no es cierto? Entonces se asocia con uteroidemia, ¿no es cierto? Entonces eso puede ser viceversa, riñón derecho ausente, puede ser, pero muy poco común. Por lo general es ausencia del riñón izquierdo asociado con una malformación mileriana. En el hombre, si hay una agenesia renal, lo que acompaña a la agenesia renal va a ser la ausencia de la vesícula seminal ipsilateral. O sea, me falta riñón derecho, me falta la vesícula seminal derecha. Me falta mi riñón izquierdo, me falta mi vesícula seminal izquierda. Eso va a ser en el hombre, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Y chao. Ya para